Muy bien. Continuamos repasando las fórmulas de Excel, que fue lo que me pidieron al final de la clase. ¿De acuerdo? Primero tenemos nuestra tabla en las columnas A y B, de acuerdo con el número del alumno y el número de hijos que habían reportado que tenían, en donde recuerden que el mínimo era 0 hijos y el máximo era 5 hijos. Ninguno tenía 3 hijos, ¿de acuerdo? Aquí es donde hicimos lo de quitar duplicados. Ahora bien, continuamos. Acomodamos de manera ascendente nuestros valores 0, 1, 2, 4 y 5. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es el número de alumnos, es decir, la frecuencia absoluta, la cual está representada por la letra F minúscula subíndice I. ¿Cuál es la fórmula? Primer paso, ponemos igual y la fórmula va a ser contar puntos I. Entonces, contar puntos I, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango en donde están nuestros datos. En este caso se encuentran en la columna B. Seleccionamos la columna B. La misma fórmula nos va indicando cuál es el siguiente paso. Ya tenemos el rango, que sigue el criterio. Entonces, coma, ¿cuál va a ser el criterio? Quiero que cuente todos los valores que sean 0. Selecciono la columna, en la columna D, 3, aquí selecciono el 0. Cierro mi paréntesis y le doy Enter. Como podemos ver, son 2 personas las que no tienen ningún hijo. Están marcadas aquí en color amarillo estas personas, nada más para que vean que la fórmula está funcionando de manera correcta. Ahora bien, para hacerlo con los siguientes datos, únicamente copiamos la fórmula, control C, seleccionamos las celdas donde lo queremos pegar y le damos control V. En automático ya contó todos los demás registros, ¿ok? Aquí el total, ¿cuánto debería de ser? Si lo recuerdan en el ejercicio eran 30, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ocupar la función suma. Suma, paréntesis, y seleccionamos el rango, ¿ok? Cerramos paréntesis y Enter. Entonces, fueron 30 los alumnos a los cuales se les hizo esta pregunta, ¿ok? Prosigamos. El otro término que vimos fue frecuencia relativa. Entonces, recuerdan que la frecuencia relativa se obtenía al hacer la siguiente división. Era nuestra frecuencia absoluta entre el total. Para nosotros poder fijar el total, porque todos los elementos se tienen que dividir entre 30, lo podemos hacer mediante la tecla F4 o en su caso, poner de manera manual estos dos símbolos de pesos a cada lado de la letra. ¿Ok? Entonces le damos Enter. Eso se hace para fijar el 30, ¿de acuerdo? Igual, copiamos la fórmula y la pegamos. Si lo recuerdan, el término de frecuencia relativa, habíamos visto que la suma tenía que dar 1. ¿Ok? Entonces, lo mismo, igual a suma del rango que está arriba. Cerramos paréntesis y Enter. Ya vieron, nos dio 1. Ahora bien, vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada. Aquí recuerden que el primer término era el mismo que la frecuencia absoluta. Le damos Enter. ¿Cómo se va a conformar el segundo término? Va a ser igual al anterior más el subsecuente de la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Le damos Enter. Posterior a eso, copiamos la celda y la pegamos en los de abajo. ¿Ok? ¿Qué sigue? La frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se obtiene realizando la siguiente división. Este es igual a la frecuencia absoluta acumulada entre el total.
Recuerden que se va a hacer la división en cada uno de los elementos por el total, entonces debemos de fijar este total, ¿de acuerdo? Entonces lo fijamos con F4 o poniendo un signo de pesos antes y después de la letra para dejar fija esta celda y le damos Enter. Copiamos nuevamente esta fórmula y la pegamos en las celdas de abajo, ¿ok? Ahora bien, recuerden que vimos que también podemos expresarlo en porcentajes. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 100, ya sea nuestra frecuencia relativa, en este caso, o la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, que va a ser la frecuencia relativa acumulada por 100. ¿Okay? Entonces, primer paso, igual, seleccionamos la frecuencia relativa por 100. Listo. Entonces, copiamos esta celda y la pegamos en las subsecuentes. Ahora, la frecuencia relativa acumulada en porcentaje va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada por 100. Y le damos Enter. Copiamos la celda y la pegamos. ¿De acuerdo? ¿Qué aspectos importantes también habíamos visto aquí? Bueno, aquí la suma de la frecuencia relativa en porcentaje. También íbamos a ver que era que en la suma de estas celdas nos tenía que dar el 100%. La frecuencia relativa acumulada, el último término, nos tenía que dar 1. La frecuencia absoluta acumulada, en el último término, tiene que ser el número total. Ya se fijaron que 30 y 30 es el mismo. ¿Ok? Entonces, esto es todo de las fórmulas acerca de la tabla de frecuencias.